Tengan todos muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Les habla Mauricio Montoya, coordinador y realizador del programa Brevísimo. Desde la semana pasada hemos iniciado una serie de programas en los que tendremos la oportunidad de conversar con profesores, escritores, artistas y distintas personas que se han inmiscuido o han tenido que ver en su construcción y su vida literaria con las formas breves de la literatura. Como ustedes lo sabrán y quienes han seguido el programa a lo largo de estos 5 años, pues hemos caminado por distintas formas breves de la literatura, hemos participado en eventos nacionales e internacionales y Brevísimo, pues ya en estos más de 5 años ha consolidado un proyecto a partir de estos subgéneros o de estas formas breves, como llamamos nosotros en el programa. Y hoy queremos continuar conversando. La semana pasada teníamos la alegría desde Chile de conversar con la profesora Pía Barros, una gran interlocutora de todo este género. Y hoy tenemos una gran alegría a otro país hermano. Vamos hasta Bolivia para conversar con Marcia Alicia Romero Orozco, a quien voy a continuación a hacer una breve presentación para darle la bienvenida, para que tengamos una conversación muy amena alrededor de algunos puntos de estas formas literarias. Marcia Alicia Romero Orozco nació en provincia Tomás Frías, capital del departamento de Potosí, en Bolivia. Realizó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Mixto Carlos Medinaceli. Es licenciada en Derecho por la UATF, con maestría en Educación Superior, especialización en Derecho Municipal y un diplomado en Gestión Cultural y Emprendimiento Cultural. Nuestra invitada del día de hoy es artista escénica, docente de danzas folclóricas, artista literaria, gestora cultural, directora general del CIESART Bolivia, ya ella nos contará ahorita qué es eso, donde participa de homenajes literarios, recibiendo reconocimientos por su aporte tanto literario como poético, y desde el año 2020 participa como escritora en diferentes antologías internacionales de microficción literaria, también en ediciones digitales y ediciones impresas, como Ser Paradojas del Infinito, Trenza, Las Aves, Gritos de la Naturaleza, Mosaico, que fue también un proyecto en el que tuve la alegría de participar, como Peces en el Aire y a 40 años del cierre de Gorgona, pues que de hecho ayer estábamos hablando del tema. En la gestión 2024, nuestra invitada de hoy recibió el título de embajadora cultural otorgado por la Cámara Internacional de Escritores y Artistas, CIESART, e ingresó como socia de número a la Sociedad de Investigación Histórica de Potosí. Así que bueno, tenemos una invitada de lujo el día de hoy, a quien quiero darle la bienvenida, saludarla, que ella pues también salude a nuestro público del día de hoy y que a su vez pues iniciemos esta conversación escuchando la lectura de uno de sus textos. Hola Marcia, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y por acompañarnos en esta mañana. Hola, querido Mauro. Estoy sumamente emocionada por estar en estos momentos, ¿no? Y compartir con tu distinguido público eh, este espacio que se me ha abierto. Te agradezco muchísimo y lo que quiero recalcar es que desde Bolivia les abrazo con todo el corazón, desde Potosí, reciban todos un abrazo muy cordial. Un abrazo que nos hermane a todos los latinoamericanos, la gente que nos va a espectar por las redes, por las plataformas. Este va a ser un espacio, yo creo, que nos va a estrechar lazos entre la gente que hacemos literatura, arte, cultura. Eh, Estoy atenta a tus consultas, querido Mauro. Bueno, Marcia, decíamos que nos gustaría mucho iniciar esta conversación escuchando la lectura de un texto tuyo en tu propia voz para que demos, creo que el mejor inicio a esta conversación. Muchas gracias. Voy a compartir un microcuento que realicé. Aprovecho que en este pasado 1 de noviembre en muchos países se ha festejado pues el Día de los Difuntos, de nuestros difuntos. Y es justamente este microcuento que lo escribí
refiriéndome justamente a ese encuentro. em, Como antesala de lo que voy a leer, les quiero explicar también que aquí en Potosí, en Bolivia, somos muy costumbristas, muy respetuosos de nuestras costumbres y tradiciones. Y tenemos muy arraigado lo que es la parte de homenaje a nuestros difuntos. Entonces, voy a proceder con la lectura de este mi cuento y también les voy a dar una breve explicación después. Titula El regreso. Llegó a su casa a las 12 del mediodía en punto y vio que todo estaba dispuesto en perfecto orden y limpieza. Sediento y extenuado por el largo viaje, se sentó a contemplar la hermosa mesa de banquete que su mujer le había preparado, provista de aperitivos y platos típicos de su preferencia, deliciosos postres, frutas frescas, todo decorado exquisitamente con flores y velas. Comió y bebió plácidamente hasta saciarse, gozando de la selecta música de sobremesa que envolvía el ambiente. Por la tarde acudieron sus parientes, amigos y compañeros de trabajo a saludarlo, compartiendo una copa de vino añejo. Todos juntos recordaron sus mejores anécdotas, con algarabía y sentimiento. Él fue el centro de atención en todo momento. Fue una velada perfecta, pensó. Después de todo, ha de valer la pena visitar una vez al año el mundo de los vivos. Esa es mi Maravilloso. lectura. Muy bello, además muy rulfiano, creo yo, ¿no? Con una influencia como de Rulfo, ¿no? Pensé en, bueno, no solamente en Pedro Páramo, sino también en Lubina, ¿no? Ese famoso relato de Rulfo con todos esos territorios un poco fantasmagóricos. Marcia, no, para nosotros es un honor escucharte, poder conversar contigo desde brevísimo, como lo decíamos, con esta nueva modalidad que venimos como tratando de implementar para conversar con los escritores. Y a mí me gustaría iniciar después de este maravilloso comienzo preguntándote cómo llegas tú, bueno, abogada, ¿cierto? Que no es común, ¿cierto? Uno pensaría que tendría que ser las artes de las letras, pero en realidad no, pero también las artes escénicas. ¿Cómo llega Marcia Romero a vincularse a estos subgéneros de la literatura breve o a las formas breves de la literatura? Bueno, como sabemos, toda la vida es un proceso, ¿no? Es un cúmulo de experiencias que vamos juntando desde que tenemos uso de razón, desde nuestros primeros años de vida. Em, Esto ha empezado desde mi apego a la lectura de niña y esto ha sido fomentado pues por mis maestras de literatura, de lenguaje, de primaria, de secundaria, que siempre han identificado en las personas que tenían cierto apego, potencial, afición a escribir. He empezado primero a leer poemas, cuentos, literatura boliviana, antología de tradiciones, de leyendas, y en todo ese mi paso he aprendido, como se dice, de manera autodidacta, tal vez las figuras literarias, hacer algunas prácticas de composiciones poéticas. eh, También practicaba declamación en mi etapa de estudiante. He empezado a hacer mis composiciones y esto ha tenido una pausa porque ya en la adultez he tenido que elegir, ¿no?, una profesión formal para poder subsistir, hacerme de familia, elegir una profesión. Por eso es que he llegado a ser abogada, porque era lo más cercano que tenía a las letras que yo amo, ¿no?, la lectura. Entonces, esa profesión me ha permitido seguir manteniendo ese vínculo de leer, pero ya en otros ámbitos. Pasa que llegan los años ya de madurez, digamos, y llega la tan recordada pandemia, ¿no? Nuestra época de la pandemia a nivel mundial.
que ha sido de verdad un cúmulo de sentimientos que nos ha despertado la humanidad ante todo. La conciencia de qué hacemos, de cómo estamos, qué vamos a hacer después, qué tenemos que priorizar en la vida, toda esa parte de conciencia. Pero aparte de esto, ha llegado también a nosotros, yo creo, una ventaja que es la virtualidad. En esos años de pandemia, yo recuerdo que nosotros aquí en Bolivia ya teníamos acceso a los celulares, ¿no? Con cámaras, con dispositivos. Ha sido un momento perfecto y crucial para muchos de nosotros, incluyéndome yo, y en primer lugar yo, porque esta parte de virtualidad, de plataformas virtuales, ha sido una ventana muy grande por la que me he podido conectar al mundo en los ámbitos que a mí me gustaba, que nunca hubiera logrado alcanzar, de no ser por esto de la virtualidad, ¿no? Conocer a mucha gente del ámbito cultural, del ámbito literario, ingresar a los conversatorios virtuales, asistir, aunque de manera virtual, a las reuniones, congresos, diálogos. Y en esto ha habido también personas en Bolivia que ya tenían más recorrido literario, que han empezado a organizar conversatorios virtuales, literarios, capacitaciones en el ámbito también de composiciones de cuento, de microcuento. En esos encuentros he logrado yo hacerme de muy buenos amigos a nivel nacional, a nivel internacional. Yo estoy muy agradecida con esas personas. Te puedo dar como ejemplo una coterránea mía que es potosina, es Andreina Herrera. Ella ha sido una de las primeras personas que me ha invitado a realizar una composición, un pequeño cuento, porque ella estaba antologando, tenía la intención de empezar con antologar las obras de los artistas literarios o de los literatos de Potosí para poder visibilizarlos. Y era también una especie de terapia por la que nosotros podíamos olvidarnos de la incertidumbre de vivir la época también de la pandemia, ¿no? De esas preocupaciones, de tantas necesidades, aflicciones que hemos pasado como seres humanos. Eh, Ella me invitó a escribir y es así como yo hice mi primer cuento. Ha sido algo que me salió de mi vivencia, de mi propia experiencia, ¿no? Se llamaba Tus manos y estaba en la antología Mujer que ella publicó. Creo que era el 19 o 2020. Constantemente, después de esto, me seguía invitando a sus antologías con diferentes temáticas y las temáticas han sido sociales, más que todo sociales. Abordaban el tema de mujer, abordaban el tema de los animales, el tema del cerro rico, porque yo vivo en Potosí y como todos ustedes saben, mi montaña, Sumajorco, es la montaña grande de plata que en la época colonial ha nutrido de la industrialización de plata a, pues hasta imperios, ¿no? Con la parte económica. Ha fortalecido la parte económica del mundo en esas circunstancias durante varios siglos y por eso es que el referente de mi montaña está pues identificado con lo que es Potosí y Bolivia. Entonces, ella organizaba también esas temáticas, sigue organizando. Y por otro lado está mi maestro Homero Carvalho Oliva. Yo lo digo con todo cariño y con todo respeto, ha sido mi maestro, sigue siendo mi maestro. A él lo he podido conocer también por la parte virtual. Justamente la pandemia es donde me he animado también a escribirle personalmente. Yo ya lo seguía desde mucho más antes por la red social Facebook. Éramos amigos por Facebook, una persona muy humana, muy generosa. Me ha pegado tanto al estilo de su escritura. He empezado a leer los microcuentos suyos y he podido identificar que tal vez en alguna medida tenemos algo de sentimiento en común por nuestra Bolivia.
Tengo que aclararte que él es del oriente, él es de Beni, y yo soy de Occidente, yo soy de Potosí, de dos regiones muy opuestas y distintas somos ambos. Pero el sentimiento que llevamos al conversar con él, al conocer sus obras, es casi similar. Él está muy apegado a lo que es sus raíces, sus pueblos originarios, su ecosistema, su medio ambiente, su cultura, la cultura boliviana. El punto de vista que tiene él, el criterio que tiene de cultura, es casi similar a lo que yo tengo también, ¿no? Ha sido algo que tenemos en común, eso siempre le he dicho, hemos conversado en varias oportunidades, solamente así de manera virtual, y por eso es que esas dos personas serían las que me han animado a iniciar esto de la literatura, del cuento, del microcuento, también la poesía. Lo que más me gusta es escribir la prosa poética y creo que esa es el área donde tengo un poquito más de fortalezas. Te recalco que soy autodidacta en esto. Mando un abrazo, un saludo, mi admiración muy grande por aquellas señoras escritoras, señores escritores que de verdad son académicos, son notables, que tienen una formación formal a un nivel muy alto. Mis respetos a todos ellos. Eh, Aquí humildemente, ese ha sido mi inicio. También he tenido el apoyo de varias otras personas que se han constituido en gestores literarios, en gestores culturales. Está Cecilia Anse, está Marcia Batista, también desde su lugar que ella tiene también en literatura. Ella también ha sido una persona que me ha abierto mucho las puertas en esto y de a poco me he hecho conocer, he logrado ya que se me incluya, ¿no? En varias de las antologías que tú ya dabas lectura en mi pequeña semblanza. En esas antologías está mi trabajo, a pesar de que es un pequeño trabajo, pero ya está. Yo me siento muy feliz porque, como todo escritor, yo creo que lo que queremos es transmitir lo que llevamos, lo que nos nace de transmitirlo, exteriorizarlo y compartirlo con los demás, ¿no? Es así, o sea, mi trayectoria es muy corta, desde el 2019 prácticamente. A la fecha, tengo que hacerte notar que no tengo ningún libro todavía editado. Tengo proyectos ya listos en puerta, pero están a la espera de que haya pues una oportunidad para poder llegar a llevarlos a una editorial y publicarlos. Yo creo que el sueño también de todo escritor es eso, ¿no? Lamentablemente, no es por hablar mal, pero la realidad aquí en Bolivia es un poco limitada para los escritores, literatos, artistas. No tenemos ese fomento, ese impulso. La economía es lo que nos falla para poder hacer que por nuestros propios medios logremos hacer una edición de nuestras obras, de nuestros libros. Y por eso es que tal vez los tenemos con más cariño, ¿no? Cuando un escritor llega a tener su libro, es como un hijo de verdad, es como un logro tan grande porque nos ha costado realmente mucho esfuerzo. Y yo celebro mucho que haya habido personas que han podido lograr esto. Ahora, la parte de mi formación, no, pues he ido captando todo lo que he podido leer, por eso en el transcurso de mi vida, más que todo de mis artistas bolivianos y también de algunos referentes internacionales. Eso te podría contar, querido Mauro. Te cuento que, bueno, tuve la oportunidad de conversar. A ver qué pasó por aquí, creo que se nos fue un poco la señal. Aquí Un volvimos ya. poquito. Aquí ya volvimos. No, te contaba que tuve la oportunidad de conocer a Cicilia y a su esposo Jorge en Ayacucho, en Perú, en la Feria Internacional del Libro, en la 8ª versión.
al maestro Homero Carvalho, lo hemos tenido 2 veces acá en Medellín. De hecho, hace un par de meses estuvo acá, hace un mes más o menos, estuvimos en el municipio de Bello en un evento muy interesante y como lo dices, pues también son grandes referentes como los otros que has mencionado. Yo quería seguir un poco en esa tónica y me gustaría preguntarte, nos contaste un poco de tu formación, el derecho, tus trabajos autodidactas, pero qué interesante relacionar esa otra formación de las artes escénicas, ¿no? Quienes te seguimos también en las redes y vemos tu trabajo artístico, teatral, escenográfico, ¿cómo relacionar todo ese referente de la artista, la escena, con estas herramientas de la literatura? Bueno, yo lo entiendo así. Eh, si bien me ha gustado siempre las letras, la historia, la parte de la música también ha influido mucho en mi vida, porque en época de colegio yo también formaba parte de la estudiantina de mi colegio, Carlos Medinaceli, tocaba guitarra y cantaba. La especialidad de mi estudiantina como grupo musical ha sido el folclore y el rescate de los compositores potosinos y bolivianos. Hacíamos música en ese entonces del maestro Humberto Iporres Salinas, las cuecas potosinas, los huayños, todo aquello lo reflejábamos en nuestro trabajo artístico, siendo estudiantes de colegio, a instancia de un maestro que tenía toda esa vocación de sembrar en sus estudiantes esa semilla musical, esa semilla de valores culturales. Hacíamos también música a nivel nacional de los artistas, música de maestros se llama el grupo, y nosotros éramos un pedacito de lo que ellos hacían, pero así a nivel estudiantil. Teníamos presentaciones, no sé si conoces a nuestros grandes artistas de Sabia Andina. Te voy a pasar en algunos enlaces, tal vez la música. Son nuestros maestros referentes de nuestra música andina, los más reconocidos, los que tienen más reconocimiento también en el exterior. Y ellos han sido los precursores de sembrar esas semillitas artísticas en un grupo de estudiantes de colegio. Dentro de ese grupo estaba mi persona. Como ya te expliqué, el tiempo pasó y he tenido que hacer una pausa para incursionar en cosas formales, ¿no? Como cualquier persona que tiene sus obligaciones. Esa semillita, esa espinita quedó pinchada así en mi corazón. Cuando ya estaba constituida con mi familia, tuve la oportunidad de empezar a aprender lo que son las danzas escénicas, el arte, la danza folclórica en un ballet de aquí de Potosí. Entonces, de a poquito empecé a aprender a bailar danza folclórica. Ahí ha retrotraído todo ese sentimiento y toda esa selección musical con el apego por mis artistas. Esta vez yo podía expresarme de otra manera diferente, no solamente escuchar su música o tocar una guitarra o cantar. Esta vez podía hacer una expresión escénica, una expresión corporal, y era pues fortalecer aquello que tenía por dentro. Paralelamente a esto, ahí me di cuenta la importancia que tiene, ¿no? Valorar las culturas de cada país. He aprendido a valorar mi cultura, ligar esto de la música, ligar esto de la expresión en la danza. Entra también la historia. En danzas folclóricas también he podido aprender hasta a bailar los ritmos internacionales. La cumbia colombiana también hemos aprendido a bailar, danzas colombianas, porque mi ballet ha sido un ballet muy tradicionalista. Es uno de los más grandes del sur, el Ballet Cima de Plata, que se dedica pues a rescatar y valorizar todo lo que es la parte tradicional de las culturas, no solo de Potosí, de Bolivia, también a nivel internacional, a nivel latinoamericano. Ese valor, ese cariño, ese amor ha ido creciendo. Y yo lo expreso o yo lo ligo con esto de la literatura desde la parte de expresar lo que es nuestra cultura
nuestro sentimiento, pero de una manera que nos nace más desde nuestro interior, ¿no? Es como cuando bailo una cueca, estoy marcando los pasos al ritmo de la música. En la escritura sería lo mismo, ¿no? Tenemos tiempos, tenemos métrica, tenemos rítmica, se ligan ambas artes. Es más o menos así como yo lo he entendido, y en algún momento el maestro Homero Carvalho también me dio un consejo cuando estaba empezando a escribir. Me dijo, usted es artista escénica, sienta que la escritura es eso. Cuando usted baila en un escenario, tiene pues que seguir el ritmo, tiene que seguir los pasos, todo tiene su lugar. Y esos consejos que me dio el maestro me han dado la facilidad de entender tal vez un poco cómo poder escribirlo. Y desde ese momento yo he podido agarrar tal vez esa, esa instrucción que me daba él y comprenderla de mejor manera. Es así como la comprendo, como la entiendo, ¿no? Ambas artes, incluso la música más, se deben a tener todo con medida, tener todo en su espacio, en su lugar, en su secuencia, pero sigue siendo un sentir del autor o de la persona que está expresando. Es algo que se saca del interior y que se muestra a los demás, ¿no? En el tema de microcuento sí se relaciona porque te comento que en en un arte escénico te preparas meses para salir 8 minutos a un escenario, 5 minutos. A veces nos llamaban para cubrir 2 minutos en un evento público. ¿Qué pasa en el microcuento? Nosotros también tenemos que tener esa capacidad de síntesis, de precisar las cosas en muy poco tiempo y lograr también captar la atención, el entendimiento del lector. Entonces yo lo relaciono de esa manera, ¿no? La parte de la danza con la parte de los microcuentos y los microrelatos. Marcia, muy interesante y agradezco mucho que nos hayas hecho ese recorrido porque es, digamos, pocas veces uno encuentra esa simbiosis, esa interdisciplinaridad que vos nos estás contando y me encanta eso último que has dicho porque, claro, también a veces el micro que es corto le cuesta a uno mucho tiempo prepararlo, cincelarlo, así como ustedes cuando tienen la danza. Hoy estamos muy contentos, tenemos entonces una gran artista holística en todos los aspectos, la escritura, la recuperación del folclore, la tradición, pero además de eso, también la poesía, ya lo mencionabas, yo me voy a tomar aquí el atrevimiento de leer uno de los textos poéticos que me enviaste para que conversemos sobre eso, sobre tu línea poética, ¿no? Ya nos has contado sobre esa línea del microrelato, de ahora la escena artística, y voy a leer este para que nuestros amigos que van a ver este video pues también lo conozcan y luego tú nos cuentas un poco sobre esa vena poética. Perfecto. A ver, vamos acá. El tiempo añorado de Marcia Romero Orozco. ¿Recuerdas aquella tarde? De pronto cesó la lluvia y empapados los dos, jadeantes, contemplamos maravillados abrirse el telón celeste. Me dijiste, niña, mira, se asomaron a observarnos y en este momento mágico vimos los 7 colores alegremente pintados en el tobogán del cielo. Sus arcos sonreían celebrando nuestro encuentro. Entonces un dulce anhelo palpitaba en nuestros pechos. Ya no hay lluvia que me empape, ni otro mágico tiempo. Ya no levanto los ojos buscando en el firmamento alguna señal de luces y me pesan los recuerdos. Pasé muchas tardes grises con la mano entre mi pecho. Y nada, te juro, nada se asemeja a ese momento, pero debo confesar que aún te veo entre mis sueños. Muy bello texto, creo que también muestra un poco no, muestra mucho de esa vena poética y de la línea que nos contabas ahora. Contanos un poco sobre esa línea y a mí me gustaría, además ahí voy a sumar una idea,
porque es hablar un poco de esas temáticas que tú trabajas. Ahorita nos contabas un poco lo de las mujeres, la historia colonial, el folclore, pero aquí se ve otro aspecto más intimista, diría uno, ¿no? Bueno, gracias por dar tan bonita lectura de mi poema. Tengo pocos poemas, porque la verdad yo considero que la parte del poema es la parte más íntima, como sabemos, ¿no? Es la parte más íntima que comparte el autor. Ese poema pues me nació de un recuerdo que tenía yo. De ese recuerdo, esas, esos elementos que lo componen han sido completamente reales. Han sido completamente reales, pero los he estructurado de manera de que queden inmortalizados en el poema. Están en una antología justamente de Laia Editora, que también es conocida, ¿no? A nivel internacional, Argentina creo que es la editorial Laia. Ella me invitó a componer ya sea un poema o un cuento. Esta vez, como tenía esa carga de sentimiento, me salió el poema. Está en lo que dice Amores Pasados, es una antología que ellos invitaron y también participaron varios de los escritores latinoamericanos también. Eh, es así que me nació ese poema. Eh, Ahí no tenemos tanto tinte de lo que es folclore, ¿no? Es algo íntimo, como tú dijiste. Esa línea de poema yo creo que se va a mantener siempre así íntima. ¿Qué te puedo contar? Tengo también otro poema así muy sentimental. Hace 3 años perdí a mi papá y en los momentos más difíciles todavía había el COVID, te cuento. Estábamos todavía con esos conflictos, con las consecuencias del COVID, con algunas limitaciones. En esos momentos estaba yo en la habitación y la vi a mi mami. Y me nació otro poema también así, lleno de sentimiento. Si hay tiempo le voy a dar lectura, lo malo es que no he podido encontrarlo, pero trato de reflejar esos sentimientos que aparecen en determinado momento, ¿no? Para eso yo considero que para tener esa conexión entre lo que van a hacer en un poema y en el momento, tenemos que estar en una parte de calma. No sé si coincides conmigo, pero tendríamos que estar en un espacio de calma, en un espacio donde nosotros mismos podamos encontrarnos así internamente. En esos espacios es donde yo podría escribir este tipo de poesía con sentimiento, cosa que no se da tal vez en la parte de prosas poéticas, en la parte de cuentos, de microcuentos, por las actividades diversas que tengo que encarar cada día, tengo que hacerme momentos en donde esté, momentos, lugares. Hay varios cuentos también que he podido escribir en un viaje, en una llegada a mi casa, despertando de madrugada. Generalmente me funciona a mí despertar en una madrugada donde yo creo que ya la mente está más descansada o donde despiertas de un sueño. Varias veces me ha pasado, despiertas de un sueño y te encuentras con los recuerdos de aquel sueño. Entonces, en esos momentos también es donde yo he logrado escribir algunas de mis composiciones literarias. Sí, yo coincido contigo. Bueno, yo no soy escritor de poesía, siempre lo he dicho y lo he confesado en todos los escenarios a los que me invitan. No me nace, no soy capaz. Los considero algo muy difícil. Admiro con gran fervor a los poetas y a los escritores de poesía en todos sus géneros. Me gusta así leerla,
pero no tengo la pluma para ello. Me dedico más a, pero sí considero que es cierto lo que dices, el asunto intimista y eso que acabas de comentar, yo creo que coincidimos también. Yo soy de los que mantengo al lado de mi cama en el nochero que llamamos acá, o en la mesita de noche, una agenda con el lapicero listo, porque llega cualquier momento en la noche de chispazo, como decimos acá, y te paras, y así sea que escribas unos garabatos sin coherencia, esos garabatos al otro día te van a decir algo y van a salir muchas cosas, creo yo, ¿no? Sí, así es. Yo creo que coincidimos con varios literatos también, o varios expertos en literatura con esto, ¿no? Tenemos pues diferentes momentos en los que nos conectamos con nuestro ser interno. Y en esos momentos yo creo que nace. Pero también podría nacer, ¿no? En otras circunstancias también yo creo. La parte que podemos captar de lo que está pasando en el exterior en un determinado momento impactante, eso también nos puede mover a poder escribir algo muy bueno, ¿no? Son Marcia, ahorita, habilidades. claro, Dime. ahorita hablábamos de, bueno, nos contabas que no tienes todavía un libro completo, pues publicado, todo inédito, pero has participado de muchas antologías y eso es muy importante porque ha habido un prisma ahí grande y a mí me gustaría que nos hablaras, bueno, tuvimos la oportunidad de participar los dos en Mosaico, que fue una antología bastante curiosa por la independencia boliviana, que mezcló la historia, la ucronía, etcétera, y eso me llamó bastante la atención. El maestro Mero Carvalho fue pues uno de los editores de aquella antología. Y también me gustaría que nos contaras sobre tu participación en la antología de 40 años de Gorgona, pues que te tuvimos ahí con tus letras y eso para nosotros fue muy importante. ¿Qué significó participar en esas dos antologías? Bueno, voy a empezar contando lo de Mosaico. Sí, pues nosotros estamos viviendo el bicentenario de Bolivia. Y justamente el maestro Homero con sus dos colaboradoras, Eliana Sosa y Sandra Concepción, habían conversado este proyecto de dar un homenaje literario con todos los contactos que ellos tienen y visibilizar también los trabajos y integrar también la parte de la literatura de todos, con los estilos, con las diversidades. Me invitaron junto a otros grandes de la literatura. Ha sido una oportunidad muy grande para mí, he sido muy honrada, estoy muy honrada. En Mosaico lo que ellos han pretendido y lo han logrado es hacer un homenaje sobre la parte de la época republicana que ha dado nacimiento a nuestra Bolivia como se la ve ahora, 200 años de independencia republicana, y teníamos que basarnos en las partes de las batallas generalmente, ¿no? Fundamentalmente, la parte de las batallas que hemos tenido independentistas, guerras, batallas independentistas. Sí, he participado, he hecho un microcuento donde reflejo la batalla de las heroínas de la coronilla. Las heroínas de la coronilla han sido mujeres de pueblo, mujeres valerosas que cuando ya se agotaron las fuerzas de los varones, de los que generalmente salen, ¿no? A defender a los que hacen frente, eh, estaban ellas, eran mujeres de mercado, mujeres de pueblo en Cochabamba. Y esa parte, ese trozo histórico es muy valorado, respetado por todos los bolivianos. La parte de las heroínas de la coronilla. Tenemos un monumento nacional a las heroínas de la coronilla. Tenemos plazas, tenemos calles. Es un hecho histórico reconocido por nuestros gobernantes, está dentro de nuestros referentes históricos, dentro de nuestra literatura, dentro de nuestras documentaciones históricas, porque gracias a ellas se ha demostrado el valor que ha logrado inspirar para que no cesemos, para que no cedamos, para que no nos rindamos en esto que es conseguir la independencia.
Esa parte he querido reflejar en un microcuento, también que tenía no solamente las características de un microcuento, también tenía que ser una parte que tenía una parte ucrónica, era una alternancia entre estos dos tintes, digamos, y ahí es donde ha nacido mi microcuento de las heroínas de la coronilla. Ahorita no lo tengo, lo voy a buscar para más ratito, si es que me das tiempo. Sí, sí, Ahora sí, ahorita lo podemos leer. pasando a lo que me dices, esa etapa tan importante, ese homenaje tan importante que tú has venido organizando sobre también un hecho histórico, ¿no? Del cierre de Gorgona, que tú lo has querido reflejar al mundo, contar al mundo de la literatura, de la historia, ha sido una parte muy significativa. Yo te expreso mis felicitaciones. La verdad es que el camino literario nos da, pues, ¿no? Esas alas, esas maneras de poder realzar nuestros valores históricos, nuestras memorias históricas y darlas a conocer al mundo, tomar el interés de la gente que está a nuestro alrededor, que ellos también se puedan compenetrar con lo que nosotros tenemos como un tesoro, como un valor, como un patrimonio. Se interesan las personas, aprenden, es un momento también de enseñanza, de aprendizaje, y esto es lo que va a multiplicar, ¿no? A que demos también esa parte, ese impulso de comunicar nuestra cultura y nuestra historia, como te decía. Te agradezco infinitamente. Me ha parecido muy importante la motivación tuya. Aplaudo que te haya ido muy, muy bien en esto de tu proyecto. El tinte social ha estado ahí. Es la parte que nunca tenemos que olvidar, yo creo, ¿no? Como misioneros de la literatura, esos tintes sociales de los que nosotros tenemos que empaparnos, captar valores, resaltar valores, transmitirlos. Toda esa etapa que se ha vivido en esos 40 años que tú has querido destacar han debido ser muy, muy marcados, impactantes también para todos ustedes. Yo los respeto, los valoro muchísimo. Sí, he Valga querido. aquí, valga aquí hacer, Marcia, el clip pues de esto, de este trabajo de 40 años del cierre de Gorgona, que invitamos a que puedan explorar, está abierto a todos. En el Facebook de Brevísimo podrán encontrar el link del Drive donde se puede encontrar, donde se pueden descargar todos los textos, todo producto de un diario de una persona que estuvo sus últimos años en Gorgona, que todavía vive precisamente, y que fue un proyecto bien interesante. Marcia, a mí me gustaría ya, digamos, un asunto que me parece muy importante, que tal vez pueda ser como una pregunta cliché, pero me gusta hacerla, y es, ¿cómo ves el futuro? Ya hemos hablado de la importancia de estos autores bolivianos. ¿Cómo ves el futuro de la minificción en el mundo hispanohablante? Y te cuento una anécdota que me parece curiosa y que, bueno, le he contado en algunos escenarios. He tenido la oportunidad de entrevistar a un par de profesores de la Universidad de Aristóteles en Tesalónica, griegos, que están haciendo sus tesis doctorales sobre el microrrelato, la minificción hispanoamericana. Cuando los conocí me impactó bastante y bueno, pude contactarme con ellos. Las entrevistas están en Brevísimo porque así se hicieron pues como por la radio de la Universidad Nacional con este programa. Pero te lo pregunto es por eso, porque yo veo que hay otras lenguas hoy ya tratando de incursionar, hay concursos incluso de minificción en árabe, en francés. ¿Cómo ves vos como escritora del género y con toda esta simbiosis interesante que tienes, cómo ves el futuro de este género o este subgénero que llaman algunos? Mira,
es uno de los géneros más recientes, ¿no? Contemporáneo, diría yo. La parte académica yo no puedo opinar mucho, la parte de conocimientos, ¿no? De dónde haya surgido, pero según lo que puedo percibir está en su auge en estos momentos. Sí he podido buscar la causa o la explicación de por qué es tan aceptado este género, tan practicado, tan valorado. Te puedo decir que yo creo que el mundo ha ido por etapas, ¿no? La parte de la literatura, la parte de la historia ha ido pasando por etapas de las ciencias, del conocimiento humano. Hemos empezado de algo tan simple que se ha ido diversificando en ciencias, en artes, se ha ido dividiendo como un árbol. Así más o menos trato, ¿no? De explicarte. Ramas por aquí, ramas por allá. Cuando toda la humanidad ha tenido todos los conocimientos por parte también de lo que se denomina globalización, todo esto ha entrado en conocimiento general de todo el mundo. Ya teniendo todos esos conocimientos, hemos llegado a una etapa en la que ya en cierto nivel de personas eh, anida en sus conocimientos propiamente dichos antecedentes de conocimientos anteriores que nos identifican. Entonces, este nivel nos permite tal vez ya desarrollar en pequeñas narrativas, por ejemplo, en el microcuento, desarrollar en pocas palabras unos, un código de datos claves que se refieran a destacado acontecimiento o histórico, de conocimiento general, social, porque ya el lector ya tiene un referente, un antecedente de lo que se refiere, ¿no? El escritor de microcuento. Por eso es que son, yo creo, más tan acogidos y tan interesantes también para los lectores contemporáneos del microcuento, porque te reduce el tiempo en el que podrías estar leyendo un libro, por decirte, un capítulo, porque ya tienes algo en las pautas de un microcuentista, ya tienes algo de lo que ya sabías anteriormente. Fácilmente te lo puede estructurar y sobre eso él ya te está dando un nuevo enfoque, un nuevo desenlace más interesante, más inesperado. Y es como jugar un poco con la memoria también, con las experiencias de toda la humanidad vividas, jugar con la memoria y darle otro desenlace, algo inesperado, algo nuevo, algo que de verdad te despierta ese interés, ¿no? Más o menos así comprendo yo que es lo que se da en los microcuentos y por eso es que creo que capta la atención de, de mucha gente, tanto de lectores como de escritores. Claro, Los ese sí, ese rayo que para muchos es como la contundencia, que no quiere decir, como lo he manifestado yo en muchos escenarios, que sean triviales, ¿no? A veces también se requiere rumiar mucho ese tipo de textos. Recuerdo mucho al maestro Beto Benza en el Perú, pues que habla de que este género es un género que va a ir ganando. La misma Pía Barros nos decía la semana pasada que es un género muy antiguo, solo que apenas lo vinimos a recuperar. Hemos venido también trabajando aquí con el maestro Humberto Senegal, el famoso cuento atómico, un ejercicio bien interesante. Entonces, comparto mucho de lo que dices y esas ramificaciones, esa metáfora del árbol que planteas me parece muy bonita porque es así, ¿no? Unas ramas son lectores, otras ramas lectores que se convierten en escritores, escritores que además leen para poder nutrir su trabajo. Voy a continuación a leer un cuento que me mandaste también, que me gustó bastante y que ahí encuentro unas metáforas muy bellas también para que nuestros amigos que verán esta conversación en cualquier otro momento puedan escucharlo y deleitarse y que tú nos cuentes un poco de dónde viene este cuento. Eh,
Dale. Chihuanco, de Marcia Romero. Con los primeros rayos de sol, tejía sus negras trenzas cantando versos de esperanzas y promesas de emprender su anhelado viaje. Por las noches, al despeinar sus cabellos, desataba su imaginación, como el ave que despliega sus alas en su primer vuelo. Imaginaba sentirse sobrecogida ante la exhibición de la naturaleza que pinta con acuarelas, paisajes de valles, montañas y espejos de agua. Oír las melodías transportadas por el viento de los charangos, concotas y hula hulas. Deleitarse con aromas frutales o de lluvia fresca sobre la hierba. Tomarse una chicha, un guindado o un vino, o simplemente sumergir los pies desnudos en las aguas de un río al contacto con piedras boleadas, contemplar ocasos dorados, noches encendidas y amaneceres luminosos, danzar y cantar interminablemente las tonadas y zapateos de los huayños, fandangos y jaijiris, una ambrosía extensa de sensaciones que terminaba en lágrimas amargas de realidad regadas por la almohada. Transcurrieron densas estaciones sin haber traspasado el umbral hacia sus anhelos, hasta que una noche de tormenta ella contempló su imagen desgastada por el tiempo en el empañado ventanal, los ojos secos y marchita la piel, y decidió pedir al Señor del Rayo, un aliado y compañero, que le ayude a emprender su anhelado éxodo. Esa misma noche emergió de la tierra morena un hombre moreno de armada espalda cubierta con una densa capa y mirada de tribulación, que, avanzando en dirección a ella, con paso resuelto, irradiaba misterio y un encanto arrasador. En un cruce de miradas capaz de fundir el metal más puro, ambas almas se reconocieron de tiempos inmemoriales. Ella le extendió su mano con absoluta entrega y envueltos, entrelazados, se perdieron al golpe de un estruendo que sacudió el silencio de la noche primaveral. En su lugar solo quedó una piedra rayo como testigo de su ignorada existencia. Aquel hombre era un Aisiri, solitario y fiel servidor del Señor del Rayo, y ella una Nusta de la Luz, ambos seres de naturaleza contrapuestas que en otro tiempo sufrieron desdicha y castigos por atreverse a materializar su amor. El Señor del Rayo, conmovido por la pureza de corazón y las lágrimas derramadas por la ñusta, decidió juntarlos en este tiempo presente, siempre y cuando ella se despojara de su forma humana. Es así que el Aisiri, que la amaba devotamente, la convirtió en Chihuanco, ave solitaria y de oscuro plumaje, que interpreta un singular y melodioso canto que muchas veces anuncia infortunio. Ahora, ambos gozan de dicha plena. De día, el chihuanco vuela por todos los lugares que anheló conocer en su vida humana, cantando su historia, y por las noches regresa al lecho del Aisiri, que tiene su corazón para acompañarlo en este mundo hasta el final de sus días. Un relato muy bonito, creo yo, que nos muestra mucho también como de esa cosmovisión, de esa fauna y de esas concepciones mitológicas del mundo boliviano. ¿Qué decir de ese cuento, Marcia? A ver, muy bonita tu lectura. Gracias. Mira, en esos momentos, cuando ha surgido el cuento chihuanco, yo he estado empapada de lo que es mi cultura, mi música, mi danza, mi arte, y ha sido un momento de mi vida donde estaba empezando con otras actividades, justamente de investigación histórica. Empezó a hacer viajes a las provincias, a las comunidades de Potosí, a rescatar algunos datos, a rescatar la música, a sacar algunas capturas de imágenes para una investigación. Em, Todo lo que refleja el cuento ha sido producto de todo aquello, de toda esa etapa de la experiencia que estaba viviendo. No lo he planificado, no dije voy a hacer un cuento. Empecé a escribir y me nació justamente describir, ¿no? A una persona cuya protagonista, hagamos de cuenta que soy yo o cualquier otra mujer. Em, Esas veces también estaba de duelo de mi papá,
Por eso es que me he identificado con un chihuanco. El chihuanco es el que se conoce como zorzal negro. Es como creo que es de la familia de los cuervos, pero es más pequeñito de tamaño y tiene el pico anaranjado o rojo. Aquí en los Andes hay todavía chihuancos que viven en las ciudades incluso. Vienen a los árboles, a las urbes, a alimentarse de algunos frutos. Por ejemplo, aquí en Potosí tenemos, te cuento, los árboles de la guinda, los que se conocen como cerezos. En algunas casas tenemos árboles de guinda y estos chihuanquitos vienen a alimentarse de los frutos de la guinda. Se los ve a los chihuancos, pero hay un poco de mito. Su canto es medio como un graznido así de cuervo, pero más sonoro y más melódico. Y la gente del campo a veces le tiene un poco de recelo porque el pajarito es negro. Les relaciona en algunos lugares con la etapa de duelo o porque se comen los frutos de sus sembradíos o de sus chacras, les ahuyentan a los chihuancos. Recién están empezando a valorar también eso de que hay que preservar nuestra fauna, ¿no? Pero antes era así, el chihuanco era un poco temido, tal vez, como un búho, ¿Mal agüero o qué? más o menos malagüero y también porque se iba a comer lo más rico, los frutos más ricos. Por eso se los espantaba. Aquí en la ciudad te cuento que les gusta a la gente, a los chihuancos, porque cantan. Cada chihuanco tiene su propia melodía y su propio timbre. Eso también he podido escuchar y entender. He ido grabando porque me he obsesionado con el chihuanco, ¿no? La protagonista del cuento es una mujer que si bien sueña, en su mente sueña con tantas cosas que quiere vivir, de su cultura, de sus lugares, quiere salir, quiere estar en su propio momento de vivir las cosas, de vivir su vida, no puede porque hay ciertas situaciones que la atan, ¿no? Obligaciones, compromisos, eh, ataduras. Entonces, se refleja en el chihuanco, porque el chihuanco es un ave libre, que puede ir donde quiera, volar donde quiera, comer lo que quiera, pero hay una condición de que los chihuancos tienen su espacio. Creo que viven solos. Cada chihuanco canta en un árbol. Eso es lo que he podido observar. Si vemos en un árbol un chihuanco cantando, desde el otro árbol le responde el otro y el otro. O sea, son animales que tienen su espacio allí y que generalmente están solitos, no se les ve mucho en pareja. Todos los chihuancos que he ido observando son chihuancos que están solitos, que están cantando, que están comiendo. Seguramente en la época de aparearse tal vez se juntan, pero luego también continúan su vida aislada. Entonces la protagonista del cuento más o menos era así, ¿no? Por azares de la vida tenía que estar condenada a estar aislada. Por eso es que nació como un cuentito. Este cuento ha salido publicado en Inmediaciones, en la revista Inmediaciones, gracias a mi maestro Homero, porque le mandé a él y él me dio esa manito, ¿no? De publicarlo. Ha tenido muy buenos comentarios, lo han leído mucha gente y algunas comentaban, ¿no? Algunas personas, es una leyenda, dice. Sí se puede asemejar a una pequeña leyenda porque el desenlace mismo, ¿no? Es como de que ha habido una transformación y ha habido una explicación de por qué un chihuanco es así o que un chihuanco es la protagonista. Explicar algo de la naturaleza mediante el cuento. Por eso lo conceptúan como leyenda. La parte del Señor del Rayo que leíste, el Señor del Rayo es el que se representa
con el señor de Santiago Matamoros, es el apóstol Santiago de Jesús. Aquí en Potosí es un santo patrono de Potosí que es muy valorado. En el tiempo de la colonia, cuando ha habido la intención de evangelizar, la intención de tal vez acabar con nuestra cultura, con nuestra cosmovisión ancestral, ha surgido lo que se dice extirpación de idolatrías, ¿no ve? No sé si has escuchado ese término, pero nos Sí, querían sí, imponer algo ya. Entonces, en ese tiempo, nuestros antecesores, ancestros, han tenido la habilidad no de pelear, de resistirse, sino más bien de abrir sus mentes, relacionar lo que ellos ya tenían en nuestra cosmovisión andina, relacionarlo e entender lo que la Iglesia Católica nos quería impartir y han podido reubicar estas ideas, estos conceptos un sincretismo. en un sincretismo, pero muy, yo te digo, muy sabio. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que es el Tata Illapa. Tata Illapa es antes de la colonia, lo que se tenía como el Señor del Rayo. ¿Te acuerdas que aquellas veces se relacionaba el sol, la luna, las estrellas, los fenómenos físicos? Uno de estos era el rayo. El señor del rayo era el Tata Illapa, el patrono, el que decidía, ¿no?, dónde iba a caer el rayo, las tormentas, tal vez, la parte del agro que está vinculada a nuestro calendario agrícola en los Andes. También dependía de tal vez del poderío que podía demostrar ese señor del rayo, porque si él mandaba los rayos, los granizos, la cosecha se destruía y se quedaban sin comer. Esto ha sido mucho, mucho más antes incluso de la época del Incario. El Tata Illapa hace relación a eso posteriormente con el sincretismo, cuando ya querían negarnos de que el Tata Illapa existía, por decirte, o que era un mito, que no había, aparece Santiago Matamoros, el apóstol de Jesús, como te dije. Y con lo que nos han dado en la doctrina católica, este personaje de Santiago Matamoros, que venía en su caballo muchas veces, Santiaguito, por las características que tenía él como santo, por las características que tenía él cuando vino la Iglesia Católica con la imagen de Santiago, ellos le han temido, nuestros ancestros, ¿no? Lo han temido y lo han tomado como poderoso, como fuerte, y se asemeja al Tateyapa. Esas teorías existen aquí. Entonces sería una idea, una representación de lo que es un Tateyapa con Santiago Matamoros, un sincretismo de los dos. En mi cuento hago relación al Señor del Rayo justamente por ese respeto, por ese valor de tenerlo como uno de los más fuertes y los más malitos también, porque en el cuento, si bien le favorece a la ñusta el darle su libertad para que vaya a los ríos, para que se vaya a tomar una chicha, a bailar la música de los Andes, por todos esos lugares, era a cambio de algo que iba a hacer que su libertad, su vida física. Entonces ella ha renunciado a eso, ¿no? A tener esa vida física como ñusta, su situación de ñusta, su situación social, todo ha renunciado porque quería cumplir ese sueño. Y el que le estaba dando esa oportunidad era el Tateyapa. Con su carácter estricto le dice, más o menos así se sobreentiende, ¿no? Sí vas a tener todo, pero a cambio de qué? De que transformes tu vida, de aquí para siempre, y te vuelvas un chihuanco. Entonces ahí aparece también la forma de ese caballero con capa que viene a rescatarla. Eso ya es otro elemento que se ha incorporado, ¿no? Una ayuda que ha venido a ella y que le ha llevado a recorrer el mundo así. Entre ellos ha surgido un amor, como en todas las leyendas de amor, cuentos de amor, y ha surgido también ese compromiso de que sigan juntos
aunque renuncien de sus naturalezas humanas, pero el otro, el caballero, también vivía solo y vivía triste, con el alma atribulada, porque era Aisiri, otro elemento. El Aisiri es un curandero muy, muy fuerte, conectado con la potestad de quitar la vida y salvar la vida. Te cuento que hay esa creencia, no es solamente creencia, hay también vestigios de que hay personas así aquí en Bolivia, en los Andes. Como la Entonces, idea una Isiri, chamánica, ¿no? un más o menos un chamán, pero uno que tiene ese poder de tal vez decidir en la vida, entre la vida de una persona, ¿no? Ese sería un Aisiri, uno de los más poderosos. Entonces, el Aisiri prácticamente lleva una vida solitaria también porque la labor que hace es pues la labor fea, ¿no? La parte fea se la carga él, por decirlo así, porque ¿quién va a querer quitar la vida a otra persona o decidir algo? Si vienen a pedirle, lo hace, pero también a costa de qué, ¿no? A costa de sus cosas propias. Entonces el Aesir estaba solo y la Ñusta estaba sola. En la leyenda se juntan los dos en el cuentito y respetan sus naturalezas, todo para acompañarse hasta el final de los días, como dice. Ese es el desenlace, lo que he querido reflejar en ese mi cuento. Es uno de los que más quiero porque se ha reflejado también mi vida ahí en determinado momento. Y siempre lo No, voy a recordar con cariño. muy, muy interesante porque, bueno, yo creo que estas conversaciones permiten eso, poder entender mucho más allá, porque me hiciste acordar de algunas cosas interesantes. Aquí, cuando fui la primera vez al Perú, conocí a un autor que ya murió recientemente, Lucio Colchado, y que escribió una obra que para muchos es como la Divina Comedia del mundo andino, ¿cierto? Y me llamó mucho la atención porque me tocó cuando lo leí tener casi el glosario al lado, el diccionario mitológico, buscar en internet, porque había un montón de cosas, pero eso es lo que enriquece también, ¿no? El lenguaje nos permite eso. Marcia, te voy a poner aquí el cuento de Mosaico para que no lo Ay, leas en gracias. inglés. Vamos a ver qué pasó aquí, que se nos fue un poquito la señal. Yo también estoy buscando, pero es que Vamos a ver. es un poco complicado, ¿no? Sí, a veces. Yo lo he tomado en captura. Espérate, a ver, yo miro si lo puedo aquí compartir. Compartir la pantalla, vamos a ver. Eh, vamos a ver si lo puedo hacer. Creo que También sí. estoy buscando. Déjame aquí, que yo creo que aquí lo tengo. ¿Lo ves ahí? Sí, Listo. perfecto. Aquí lo encontré. Entonces, para Sí, que, gracias. si yo lo tenía ahí buscado. Me facilitas las cosas. Dale, dale. Lo escuchamos en tu voz. Recordamos que este es un texto que pueden descargar de internet. Es una antología latinoamericana llamada Mosaico, Historias de la Historia, que se realizó en el marco, en el contexto del Bicentenario de Bolivia, con autores de muchas partes del continente, con textos históricos, crónicos, que aquí nuestra invitada del día de hoy, Marcia Alicia Romero Orozco, nos leerá el texto que tuvo la alegría también de encontrar allí. Ya, comienzo agradeciendo y dando un abrazo a todos los participantes de la antología a nivel mundial. Nos han hecho llegar sus trabajos para homenajear al bicentenario de mi país. Esto es algo que lo vamos a llevar siempre en nuestros corazones porque nos da un poquito de lo que ustedes tienen con esa generosidad, pero también como aporte de reconocimiento, ¿no?, a nuestro bicentenario. Entonces es algo completamente magnífico, magnífico. Los abrazo y los saludo a todos ustedes. Como les dije, está inspirado mi microcuento crónico en lo de las heroínas de la coronilla, de la batalla, ¿no? Dice así, triunfo en la coronilla. Goyeneche, invicto, avanza peligrosamente por el territorio de los charcas. Después de su victoria obtenida en Pocona, planea asediar y tomar en 3 días Cochabamba. Mientras tanto, el ejército realista, diezmado y derrotado, se repliega. Manuela Gandarillas y sus compañeras de la Recoba
la Recoba es un mercado, ¿no? De la Recoba, se aprestan a formar un frente defensivo. Llenas de valor y con el corazón generoso y galopante, se dirigen hacia la cima de la colina de San Sebastián para atrincherarse y hacer resistencia en contra del enemigo. Illapa, majestuoso señor del rayo, conmovido eh, por el noble, perdón, Lo ¿me voy a ampliar un ayudas? poquito más para Ahora que... sí. Sí, perdón, estoy un poco mal de la vista. No, Illapa, majestuoso señor del rayo, conmovido por el noble o me ayudas con, espérate, y heroico y gesto. heroico, con el noble y heroico gesto de las valerosas mujeres del pueblo bayuno, que armadas apenas con palos y piedras, están dispuestas a combatir precariamente, decide intervenir en el desenlace de aquel combate injusto y cruento. Nubes negras y luctuosas oscurecen la sombría tarde. La caballería enemiga asciende marcial e implacable por la colina. De pronto, los equinos se espantan con el estrepitoso rugido atmosférico, certero anuncio de una tormenta desatada e incontrolable, que arremete contra todo como si fuera una fiera hambrienta recién liberada. Centellas encandilantes iluminan el sombrío paisaje y en un instante atroz el cielo, en ejercicio pleno de su poderío, genera una descarga eléctrica semejante a un afilado y lacerante sable de filosas llamas, que llega a impactar verticalmente en la humanidad del combatiente y arrebatándole la victoria y reduciéndolo a volátiles cenizas, mientras su ejército huye despavorido por el sobrenatural suceso. Esa es mi lectura. Si quieres, le explico un poco. Sí, O cuéntanos, está bien. cuéntanos. Como se trataba de una microficción crónica, teníamos que darle un desenlace diferente de lo que en la realidad ha pasado, ¿no? Sí, que el hecho de la ucronía es que hubiera pasado, sí. Correcto, correcto. Bueno, en esta mi ucronía, el desenlace es ese, ¿no? Las heroínas de la coronilla son valoradas y festejadas y homenajeadas y recordadas porque han sido valerosas mujeres que han entregado su vida, han entrado en combate, han entregado su vida, han ofrendado sus vidas, han perecido. Es un hecho luctuoso que también ha traído gloria a mi país. En ese mi microcuento, lo que trato yo es de evitar que ellas fallezcan, pero no quiero restarles esa parte heroica, esa fuerza heroica, ¿no? Entonces aquí ha intervenido claramente el personaje que ya habíamos comentado en mi microcuento de Chihuanco, a quien yo le tengo mucho respeto, ¿no? Mi Tata Illapa. Aquí está como Tata Illapa también, y como te dije, él es el patrón del rayo, patrón de las tormentas. Entonces, como es el guardián también de nuestras cosmovisiones y de los Andes y de todos los que creen todavía en él, ha estado seguramente en ese momento, es lo que he querido reflejar. Y como es magnánimo, así como también es malito, pero también ejerce un poderío, él ha intervenido, pues, y gracias a su intervención, el desenlace ha sido otro, ¿no? El enemigo, o por lo menos el que comandaba el enemigo, por algo sobrenatural ha perecido. Y ya cuando fallece, digamos, el principal comandante, ya todos se desorientan y se desestructura tal vez hasta los planes bélicos. No sé si de ahí en adelante, cómo hubiera podido pasar lo de la etapa esta de la batalla. Tal vez hubiera venido otro a reemplazarle, eso ya no sé, lo doy a la libertad de imaginación de los lectores.
Claro, pero es la pero ficción, es el otra juego de la ficción histórica que yo creo que es muy valioso, pasos. ese hecho, ¿no? Como la novela histórica, el cuento histórico, la poesía histórica, que de hecho pues también muchos de los textos literarios basan su interpretación o su imaginación alrededor de un acontecimiento. Ahí estamos viendo en la pantalla la portada del libro, Mosaico, Historias de la Historia, para aquellas personas que lo quieran descargar de internet, está completo. Está el texto de Marcia y de muchos otros personajes de América Latina. Yo tuve también la alegría de participar en esta antología. Marcia, Sí, no me queda sino agradecerte. Quiero hacer una invitación a todas las personas que vieron este espacio y el que de la semana pasada con la profesora Pía Barros. Pueden visitar el canal de Brevísimo, allí encontrarán un programa dedicado a Chile también y también un programa dedicado a Bolivia, en los que hemos hablado y leído a varios autores bolivianos. También tuvimos un programa con el maestro Homero Carvalho que pueden pasar a escuchar en Brevísimo y próximamente tendremos sorpresas. Estamos a la espera de la aceptación a la invitación que le hice a una escritora venezolana que seguro nos acompañó. Por ahí también hemos tuvimos a la ya fallecida Violeta Rojo en una conversación muy interesante. Así que bueno, para nosotros ha sido un gran placer poder tener hoy a Marcia Romero Orozco desde Potosí, Bolivia, que muy generosamente nos ha dado su tiempo en un día de semana, en un día laboral, en un día de acción de muchas cosas que seguramente tiene que hacer ella en su vida cotidiana. Marcia, mil gracias. Te dejo para que mandes un saludo de despedida y así poder hoy también cerrar esta maravillosa entrevista que para mí ha sido muy nutritiva y estoy seguro que para que quienes la van a escuchar y la van a ver después lo será también de igual manera. Muchas gracias por esas palabras. Yo me siento muy halagada y la verdad siento que este tiempo ha sido brevísimo, querido Mauro. Yo quería compartir muchas cosas más en lecturas, tantas cosas que podríamos tener en común, encontrarnos, ¿no? Entre ambos y entre los espectadores más tarde. Te felicito por este espacio, te auguro éxitos en este espacio. Yo sé que nos va a dar muy buenos resultados. Vamos a estar en constante comunicación, yo creo, ¿no? En los cultores de esto que es la microficción, el microcuento. Mm, te felicito, te exhorto a que continúes en esta tu labor, en esta tu misión. Finalmente, nosotros, ustedes como gestores literarios, como antologadores, como gestores de las letras, son misioneros que tienen pues que sembrar. Eso siempre he dicho y lo mantengo, ¿no? Sigue con esa misión que es tan grande, de alguna manera nos va a llegar a hermanar y yo creo que nos vamos a encontrar con tantas similitudes que nos hacen tan humanos, nos hace tan humanos, con tantas similitudes que vamos a entrar en una etapa, en un nivel de más paz, de mayor entendimiento, porque yo creo que se necesita eso de aquí en adelante para que las nuevas generaciones también estén participando de toda esta etapa armónica, ¿no? Yo creo que la parte que estamos viviendo, nuestro contexto actual, querido Mauro, es una parte donde va a haber algo que tal vez se pueda denominar un renacimiento cultural entre todos los países, en todos los países. Y nosotros como misioneros estamos aportando de manera activa en todo esto. De verdad yo les abrazo a todos los que vean esta nuestra publicación en un abrazo de hermanos, en un abrazo de exhortarles siempre a que sigamos en este camino y nos estrechemos la mano en cuanto sea posible y nuestro abrazo también sea de letras, de arte, de cultura, de música. Marcia, muchas Querido gracias amigo, muchas para ti. gracias. Muchas gracias, un abrazo hasta Potosí, Bolivia, nuestro cariño para todos allí y que bueno, ojalá como tú muy bien dices, después podamos encontrarnos físicamente para también darnos un abrazo y poder compartir muchos otros espacios.
A todos los amigos de Gracias. Brevísimo y a todos los amigos de la Universidad Nacional, que también es nuestro apoyo en este proyecto de Brevísimo, que como lo hemos dicho, pues ya lleva más de 5 años, 5 años y medio. Queremos seguir un poco tiempo más, pero también las cosas, como dice el gran cantante, o como decía Héctor Lavoe, todo tiene su final, pero bueno, aún así nos mantendremos en contacto. Saluda a todos los amigos, muchas gracias Marcia y un abrazo. Todos mis amigos, un abrazo grande. Desde el Sumajorco, con la energía del Sumajorco me despido. Querido